En las profundidades de YouTube, conmigo, el capo del clan de los calamares, que a todo el mundo le vale verguísima, pero bueno, algún día seremos grandes, recordar esto. Y vamos a continuar este maratón que me he propuesto para mí, como reto personal de acabar la campaña de The Witcher 3. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Tararara. Hombre, Yuki, qué grande. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien, aquí andamos. Un poco de bajona porque no conseguí el reto. Resulta ser que me enteré que, bueno, lo busqué, ¿no? Que YouTube no admite directos de más de 12 horas, o sea que no se puede quedar colgados en la plataforma si los directos duran más de 12 horas. Y bueno, y aparte de que se me bugueó el juego, ayer también cuando cerré directo, bueno, se me cerró el directo, ¿sabes? Se me bugueó otra vez, pantalla azul, aplicación cerrada y dije, bueno, a la verga, ¿sabes? Ya lo he intentado, ¿qué se le va a hacer? Nada, por cabezón me lo voy a pasar. No me lo cortó YouTube, me lo cortó un bug del juego. Pero que en YouTube no pueden haber directos más largos de 12 horas. Vale, estamos por la zona de Novigrad, ¿vale? La había cagado con esta misión secundaria. Esta chica no estará en mi cama por diferencias ideológicas. Es lo que hay. Ha sido una primera cita muy mala. Qué grande ese tío, ¿no? ¿Cómo tienes la campaña, de los elfos? Te está costando la vida matar a esos cabrones, No, ni tú ni nadie sabíamos eso. ¿A qué loco se le ocurriría abrir más de 12 horas un directo? A mí, claro. Aquí, al trote, está calentando, Unos 20-30 turnos, diría. Joder, 30 turnos poco no es, pero bueno, en campañas tan largas como esto, sí. Madre mía, 30 turnos, loco. Madre de Dios, chaval. Corre, ahora ya te toca correr. Me está poniendo malito verlo trotar. Busca un barco para ir a Skillice. No, yo no quiero ir a Skillice. Más o menos. Uf. Vale. Misiones. Destino Skillice. ¿Cómo que es destino Skillice? Reúnete con Zoltan en el Martín Pescador después del ocaso. Aquí iba yo.
hasta que un bug... El juego tiene aún bastantes bugs, ¿eh? CD Projekt parece ser que no era con Cyberpunk, era con todos sus jueguitos, tiene cositas. Como que tiene mucho potencial, hacen cosas muy buenas creativamente y tal, pero el punto negativo, si se le puede poner uno, es que no pulen sus productos. The Witcher 3 es la versión 4.04, 4 versiones, ¿me entiendes? Y no lo tienen pulido. No lo tienen pulido porque ayer se me ha bugueado varias veces, que se me ha cerrado directo. Se me ha bugueado el sonido ayer, que estaba Yuki en el directo. Coño, loco. ¿Cómo coño no? O sea, no, yo no entiendo de videojuegos, pero yo creo que después de unos años habrás pulido a la perfección el juego, digo yo, después de su salida. Pues no, hijo mío, no. Yo creo que ese es el punto negativo de CD Projekt, que hacen cosas muy buenas. Mira, es como esta animación de este niño jugando en la calle con un palo. Buena animación, ¿eh? Parece que no, pero esto, desgraciadamente, cuesta verlo en los juegos de hoy en día, de mundo abierto. Cuesta ver una chorrada como esta. Y te da la sensación de que sí, el mundo está vivo, pero es eso, no están pulidos, no pulen al 100% sus juegos. Es como que, como ya lo han sacado, todo el trabajo y el esfuerzo, ya está. Pulen, en lo de Cyberpunk fue un desastre. Ahí tuvieron que meterle 3 años de trabajo, actualizaciones, Cyberpunk 2.0, pero porque tenían que tirar el DLC que tenían planeado, ¿no? Si no, yo creo que les vale verga. Y en este juego pasó lo mismo. Tiraron el DLC de Blood and Wine, ¿vale? Que es la gran expansión del juego de The Witcher. Y después de eso, soporte técnico a la verga. Y con Gwent, el juego de cartas, va a pasar lo mismo. Ahora, el año que viene, en enero, a la verga. Es como que no pierden recursos ni dinero en mantener pulido el juego, el producto, hasta el final. Les vale verga. Lo echan hasta su contenido adicional, el DLC, y después de eso, a la verga. Con Gwen pasó lo mismo, ¿eh? Sacaron sus DLCs, sus expansiones de cartas. Ahora han sacado una que han sacado 4 cartas de mierda y ya a volar. Porque tienen, claro, tienen un dineral puesto en otros proyectos que están desarrollando. Ese es el punto negativo que le veo yo las costuras a este estudio polaco. Pero por lo demás son unos capos, tío. Aquí había que dormir, ¿no? Bueno, dormir. Meditar. Vamos a meditar, como es costumbre en mi Geralt, de meditar contra la pared. Hombre, Remilia, ¿qué tal? Bienvenida sea. Y Pollito Frito, ¿cómo estás? Pues estoy de bajona. Un poquito de bajón. Pero bueno, eso es normal. A todos nos pasa. Mira, ¿ves? Ahí, meditando contra la pared. Creía que estaba sonriendo. NN, 2 ojos y una boca. Joder, Fatu, no espabila, hijo mío. Hasta yo, que soy un perdido en estas cosas, lo entendí, Ojo, ojo que se viene canción de Priscila, exnovia del Tete. Bueno, de un amigo mío. Os lo juro, tuve una exnovia argentina que se llama Priscila. Un nombre muy típico allí en Argentina, ¿no? Priscila. Pues ahí la tenemos, a Priscila. Tócanos algo, hija mía, que estamos de bajona. No, es carita feliz. Está tocando, cómo no, con un laúd, la banda sonora de
Uy, qué hermosa. Nada, nada, me voy a por una cerveza, ¿eh? Adiós, chavales. Un placer habernos conocido. Y el fatuno mató, masacró a esos elfos. No llorará más por Malekith. 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 Malekith es un cara de verga bien grande y gordo. No estés triste, Remilia. Todo pasará. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream, come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. El rey de los mendigos. Qué temardo, ¿eh? Nah. Juego del año, ¿eh? Nada más que decir. No les hacía falta hacer esto. Es que no les hacía falta, pero lo hicieron igual. Se sacaron un tema. Por cierto, muy bonito. Por la puta cara. Porque es por la puta cara esto, ¿eh? Mira, hasta Gerard aplaudiendo. Eso es diciendo, loco, increíble. Un temita, encima no es cortito, no es esto de cinemática de 10 segundos. No. Boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. Nah, alto tema. This was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's ass. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music. Cultural capital of the world? Fatuno, ¿te podías hacer a la barda, no? ¿Al bardo? A la bardo. To introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Hechiceras, efectivamente. Bardos, no se puede confiar en ellos. Creo que... sí, bardos, no se puede confiar en ellos. There's a good reason I don't pour my heart out to bards.
They always babble, as you just demonstrated. But listen, besides giving you the details of my affairs, did Dandelion mention his own plans, where he might be going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. See you later. Not here. Come with me. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Shit up. And I've not seen him since. Rasu, ¿te pasaste con eso? Nah. ¿Por qué le dijiste eso? Porque es lo que pienso. La historia de este personaje es re triste. ¿De cuál? ¿Del bardo? ¿De la chica esta? Prepárate, to cry. Reuven, ¿quién es? ¿Robar una cámara acorazada? Nada, al turrón. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally. Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Sacabuche. Beggars. A rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Parece que tendré que salvar a Jaskier de nuevo, obvio. Here I go again, rushing to Dandelion. Además se parece a una chica que conozco. He ought to pay me a salary. Whoever he is, ¿A quién? I sincerely doubt he's in the mood for jokes. ¿A Claudia? Nor am I, in fact. No. Relax. Una chica que conocerás tú, supongo, Gotta ¿no? talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. El enanito es lindo. Te lo hacías, el enanito. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Nah, otra, jajaja. Hombre, es que tiene un estilo Claudia, ¿eh? No te diré que no. Rubia, así, mona, tal. ¿Sabes? Mira, mira. Abanícate que te entran los calores conmigo aquí delante, ¿eh? Te entran los calores. Un tremendo hidachat. Sí, sí, sí. Abanica, abanica. Hija mía. Hay más fuerte. Ya caerás, hija mía. Ya caerás. A ver, ojo que puede caer ahora, ¿eh? A ver, a ver. Geralt. Sorpresa. ¿Cómo conociste a Jaskier? Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. En un Naturally, torneo I de only heard much poesía. about Master Dandelion. Vale, me vale verga vuestras historias. Well, Venga, only bla, kept- bla, bla. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Que sí, que sí, que sí, que muy bien. ¿Que no quieres nada conmigo? Me largo. Chao, papá. Hasta luego, ya querrás conmigo, ya querrás. Todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Y al final acaban ahí, en la camita conmigo. With me. Chao. Llámame si te lo piensas, ¿eh? Chao. Es que Geralt es tremendo... Tremendo follador. Ahí digo... Luchador. ¡Ah! Y se Pues nada, chavales. 58 muertes. A punto está. Se mató de un primer piso. Tremendo, Gerardo. El asesino de monstruos, Se murió, sí, sí, se murió. Asesino de monstruos de 8 metros por 4, Tremendo enemigo de la Wild Hunt, de la cacería salvaje, lo que todo el mundo teme, esa leyenda oscura. Se puede cargar a un dragón con esto, pero salta de un primer piso y se mata. Cosas de la vida, ¿no?
No, no subestimes el poder de una chica. ¿El poder de qué? ¿De persuasión o de manipulación? ¿Cuál de las dos? Y no me digáis que no, chicas. No me digáis que no. Os encanta. Os encanta. ¿Yuki ha colgado algo? Ah, no. Has subido de nivel, ahora eres nivel 20. A que todos son mensajes del Discord de Yuki. Claro, porque como yo no. Como yo soy tremendo ratón, no tengo ni Discord, pues. Tengo que tener el Discord de Yuki. Ah, sí, qué grande, papá. Vale. Ya habiéndome matado en el balcón, pues pasando, ¿no? No, no me quiero matar. Ah, papu. Tío, entonces ¿por qué me ponen en el balcón este? Papá. Para que me mate, ¿no? Gerardo, pavila. Ve a la casa de baños con Siggy Reuben, uno de los 4 mafiosos de la ciudad. Esto está abajo, ¿no? Claro, esto está abajo, no arriba. Nos ha tocado un día lluvioso. Bueno, noche lluviosa. Aquí en Novigrado les gusta. Está súper guapa la ciudad, ¿eh? O sea, mi ciudad favorita sin duda, ¿eh? Sin duda, de todos los videojuegos, ¿eh? Ni Assassin's Creed ni pollas. Esta para mí es la mejor ciudad. El diseño artístico, todo. Cómo está estructurada, la forma, todo. Precioso, es preciosa esta ciudad. Need to talk to the owner. I know he's here. Otro puro. ¿Ocupado con qué? Ah. Busy? With what? Entertaining important guests. In that case, tell him there's another one at the door. Geralt of Rivia. And I'm not leaving till I see him. Very well, I shall try. Please wait. En esos años los baños mixtos eran públicos. Nah, aquí no pasa nada. Siggy Reuben cordially invites you to join him. I'm happy. Ah, pues sí que nos invitan. Yo pensaba que no entraríamos, ¿eh? The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Vaya paponcio que tiene ese, ¿eh? También la caracterización o los personajes, los NPCs, están muy logrados, ¿eh? Se nota que esto es CD Projekt y Assassin's Creed es Assassin's Creed, ¿sabes? O sea, se nota que hay variedad de caras, ¿sabes? Este tiene papada, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos personajes con papada habéis visto en los videojuegos? Y serme sinceros, ni uno. Son todos perfectos, ¿sabes? Porque nos dejan bolitas, ¿no? Ah, no, en todo. Mira, tremendo pechito, ¿eh, chicas? Mira, tremendo. A ver, vamos a contar la tableta. 2, 4, 6, 8, ¿eh? Está completo. La famosa tableta de chocolate sí existe, no es una leyenda. Lo podemos observar. Aunque sea en los videojuegos. ¡Oh! ¡Oh, sí! Remilia tenía razón, es un baño mixto. Mira esta, ¿eh? Uf, tremendo, ¿eh?
Tremendo. Mira este con los tatus, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Este típico mafioso. No te cruces. Uy, se chocaron tus... your tits. Otra vez. A que me buscas otra vez, ¿eh? ¿Ves? Esa chica no es... las tías que estamos viendo hasta ahora. Por lo menos es diferente. Cojones, que parecen todos pibones, estrellas, modelos. Tris es modelo, Jennifer es modelo, la maga rubia es modelo, la otra chica, la soñadora, es modelo, la que me he hecho esta tarde. La que le hemos dado clases de esgrima, que ha salido mal la primera cita, modelo también. Cojones, algo más, un poco de pluralidad, ¿no? Esta no se come un mojón y claro, ha venido aquí rápido, ha entrado, ha visto a Geralt y ha dicho, hostia, me choco con él y a ver si sale, si saltan las chispas. Muy bien. Y yo no me acuerdo de nada de Novigrado, no me acuerdo de nada, ¿eh? Pues, ¿por qué mierdas no existe esto hoy en día? Los baños mixtos. Bueno, sí existen, ¿no? Yo tengo uno al lado de mi casa, el más grande de Europa, por cierto, Caldea. Y son mixtos, es como esto, vaya. También yo iba a decir alguna tontería, pero... Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Hombre, reunión de mafiosos, ¿no? Creo. Your guest. Ah, este es el rey mendigo. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out of swiving loop. Who the fuck are you? O sea, podemos verle los pechitos aquí al enano y al de Rivia, pero yo no puedo ver los pechitos de los demás. Joder, macho. Qué injusto, ¿eh? Reuben puede presentarse. Soy un brujo, tengo que hablar con Sigi. No es asunto tuyo. Reuben puede presentarme. Le voy a tirar el marrón a otro. He's a witcher, the very one who first foiled an attempt on Foltest's life, and then killed that monarch. Allegedly, but I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dijkstra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store this time. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? No, los huele. El brujo puede oler. Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. First ever party with my prick hanging out. Ah! Sospechoso. En la otra sala lleno de mujeres preciosas y estos guatos metidos aquí. Es para más placer. O eso creo. Aquí huele a hey. Hostia, Geralt de Rivia con un arma que no es una espada, ¿eh? Esto es momento rarete, ¿no? En un baño, pegándose con un enano, con un enano. Mira, mira, este haciendo flexiones, sentadillas. Ahora, a dormir. Ataque, voltereta. Pumba. Otro menos. ¿Y las mujeres preciosas dónde fueron? Chicas, ¿a dónde habéis ido? ¡Uy, que me pegaste! Oh, me mataron. Me pegó el golpe bajo, patuno.
Me despisté con el enano. No es un dildo. Suelta eso, Gerardo, pervertido. Bueno, un dildo con una cosa en la punta así. No sé, chicas, no sé qué pasa ahí abajo, que os entran cosas... No sé, me dices eso que es un dildo, loco. Yo no tengo nada que hacer, ¿eh? Oye, no me preguntes como si yo me hubiese bañado ahí, Rasu. Un poco extraño, ¿no? Un enano, un gigantón y algunas ahí extrañas cosas, ¿eh? El enano es, es que, que pinta menos ahí, pero bueno. Puede hacer otros trabajos inferiores, subterráneos, como le gustan los enanos, ¿no? Las minas y esas cosas. Tiene los tiempos de carga también muy mal optimizados, ¿eh? Bueno, los tiempos de carga de Cyberpunk también son una puta locura. Eso lo tienen un poquito... Varios tíos desnudos esclavos en una habitación con dildos en una mesa. Corrijo, dildos gigantes con formas extrañas, por favor. Rarete, ¿no? Esto es fácil. No sé por qué estoy haciendo el calamar. Ah, puedo utilizar señales, ¿no? Ah, sí, se puede utilizar señales. Que esté desnudo no significa que no puedo utilizar señales. ¿Pero tú a dónde vas? Vamos a probar otra. Esta no la utilizo nunca, ¿eh? Toma. Otro menos, en la boquita. A bañarse. No puedo coger nada porque estoy con sobrepeso. A volar. Esa señal o ese hechizo, como lo queráis llamar, me parece inútil. El heart, el del empuje, me parece malísimo. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Quiero que conozca a tus amigos. Can I introduce me to your friends? Good thing happens not here. He tanned the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment, mostly. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? Junior's gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver?
Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Poor son's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all Es decir, el enano sacabuche. soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Whoreson? Find me first. ¿Ves? El enano es muy chulito. I need to find Whoreson. Now looks like I gotta get to him before Cleaver does. Cleaver won't find him easy. Junior's good at hiding. He's got peasant smarts. Look at the time. Good luck in your search, Witcher. I'll call on you tomorrow, Francis. We'll finish our chat. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Aquí mando yo, dijo el enano. I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Buah. Tenía mis motivos. Sí. No, lo siento mucho, no. Tenía mis I motivos. had my reasons. Your leg would be fine if you hadn't gotten in my way. I see. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thanet. Mira, For ¿ves? example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Habla. Think Cleaver will find Whoreson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Whoreson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. ¿Dónde está el casino? ¿Tiene un casino en la ciudad? No me jodas. Todas sus gracias por salir del misticismo de ese baño. Me sentaba mal, por Dios. Primera vez que un stash me hace sentir incómoda. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. ¿Dónde está su casa? Mentioned Whoreson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Entonces, ¿para qué tiene una casa? Si no puede estar en su casa. See if I can't find Whoreson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Whoreson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher.
And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. ¿Sabes qué le ha pasado a Jaskier? Estás en contacto con Radovid. Radovid es el rey loco que está en guerra con Nilfgaard, ¿vale? Que tiene toda la facción de cazadores de brujas y de hechiceras. Bueno, de brujas. Eso, cazadores de brujas y hechiceras. De maestro de espías a maestro de criminales. Qué carrera más interesante. Estos dos se conocían del The Witcher 2, creo. ¿Estás en contacto con Radovid? Le voy a preguntar eso porque hay una misión con Radovid. See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I prefer it remained that way. Never quite forgave you for conspiring with Philippa Eilhart? Radovid doesn't forgive. Not anything. Not anyone. And especially not the sorceress of the lodge. ¿Tienes noticias de Philippa? ¿Philippa también? Had any news? ¿Philippa Eilhart? Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me. Philippa también, del de The Witcher 2. Para presumir de que tiene casa Rasu, lo más lógico. Bueno, el Gerardo, el gato. Hola gatita querida, bueno. Eso de gatita y querida, miau. ¿Qué pasó con Jaskier? Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. ¿Por qué estás de tan mal humor? ¿Qué te pasa? ¿Te ha hecho algo Jaskier? Vamos, al turrón. You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Of course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got my own problems. Problems que no me... you might be able to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. He conocido gente loca y créeme, tú no lo eres. Yo también he conocido gente loca y bueno, el gato está en esos mundos que divagan entre un sitio y el otro, ¿sabes? Tiene su gemela maligna, como le digo yo. Tal vez pueda ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Le vamos a hacer un trabajito a este? Ah, va. Maybe I can help. Maybe. Maybe, has dicho. I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tribe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. ¿Ves? Este tío tiene cara de chungo, la verdad. Mira. One last request. Sí. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. El tío va por la vida así, hablando así. ¿Otra vez? ¿En los baños? Madre mía. ¡Ojo! Yo no me acuerdo de nada de esto, ¿eh? Me acordaba de la primera parte de Belén, de la zona del sur del mapa, lo que es el principio del juego, pero esto no me acuerdo de nada.
Mira cómo le dejé la pierna, ¿eh? Se la trituré, ¿eh? Cuidado. Tenía un pasadizo secreto este hombre aquí. Creo que esta caída es importante, ¿eh? Esta sí que la voy a hacer por las escaleras. Uy, casi la lío. Normalmente lo hago saltando. Pero... Nah. Era una mierda. Podía haber saltado. Antorcha, papá. Aquí vamos viendo iluminados. Que tú no traigas una antorcha no significa que Gerardo no lo haga. Let's go. Espera, espera, estás yendo tú muy rápido, ¿no? Aquí habrán cositas. Un cerdo muerto. Carne cruda, perfecto. Podemos cocinar panceta hoy, chavales. 4 florines. Aquí es donde meten los cadáveres o algo. Me recuerda a las catacumbas de París. Las catacumbas de... ¿Son así? ¡Uy! Beating your head against the wall won't change that. But less thinky. De este sí que me acuerdo, ¿eh? Less thinky. But sadly. Where'd you get the troll? ¿De dónde has sacado el troll? Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. Hot there. Siggy but take. Good Siggy. ¿Las catacumbas de París no estaban hechas de huesos? ¿Qué dices, gato? No, no, Fati, no detente. Sí que la vida es dura, pero no te golpees la cabeza con la pared. De este personaje sí me acuerdo del troll este. ¿Para qué me has traído? Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorford go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold, and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Resumiendo, ha habido un atraco al banco de Novigrado, ¿vale? Cosas raras de este juego. Este juego tiene de todo. Ha habido un atraco al banco de Novigrado, ¿vale? Jaskier había participado en este atraco. Ojo, cuidado, ¿eh? Este quiere contratarnos para rastrear al tío pues que ha robado 20 toneladas de oro. Yo no sé cómo te llevas tú 20 toneladas de oro, pero bueno. De acuerdo, te ayudaré. Ah, sí, vamos a decir que sí. Fine, I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. Los ladrones entraron por el agujero. ¿Algún testigo? ¿En cuánto estaba valorado todo? Esto es lo importante. How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny, careful. Oh, God. ¿Algún testigo? ¿Billy? Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever.
The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. ¿Pero qué tiene que ver Fatura aquí? Pues todo, la verdad. Todo. Es la clave de todo. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Hongos malos, ¿qué quieres decir? Bad mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad. Bad troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? Bad through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff upper lip. El troll lo ganó jugando a las cartas a un vendedor de camellos. Esa ha sido la historia. Can you elaborate? Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Llevo toda la vida trabajando con idiotas. ¿Has intentado seguir la pista a los ladrones? Try to track down the thief yourself? Of course. I had this lummox Fonce, thick enough not to ask questions. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonz, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fonz and ran like hell. ¿Qué clase de algo? ¿Qué clase de algo? Por favor, especifica. Something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Tengo que peinar las cloacas. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? I've a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest, but it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Pero, hijo mío, no te vayas. Hey, Bart, got a minute? Minute. But no.
Bar tiene rocas. But rocks ¿Quieres rocas? rocks want? I mean a minute to talk. You mean? But nice. One more time. Can we talk? Siggy you like. Talk me with. Ya estoy con vosotros, chicos. A ver, ¿qué dice? ¿Notaste algo raro antes del robo? ¿Por qué te cae bien? Siggy. Hasta luego. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, he robado lo que no tenía que robar, pero... Vale, hay que meterse aquí. Hay que meterse aquí, pero... no tengo pociones, ¿no? A ver, inventario. Aquí hay un hongo venenoso que me va a matar por todos los lados, ¿no? Eso dice nuestro amigo. Nuestro amiji. Amiji. Búho real. Tengo que fabricar las pociones. Alquimia. El menú que menos me gusta. Beijing del demonio mejorado. Mira cantidad de ingredientes que te piden para hacer una mierda que dura 30 segundos, tío. Más 100 de daño por veneno. Libera una nube venenosa al explotar. Efecto mejorado. O sea, me parece una... muy impresionante el hecho de que haya un menú para crear un montón de pociones diferentes, pero me parece muy exagerado. Mira, bueno, estos piden 2 ingredientes, ¿no? Pero papu, ves poniéndome los ingredientes por ahí, no me hagas buscar en el bosque en un sitio en específico para encontrar arenaria, ingrediente alquímico. No, no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Habrá gente que, bueno, pues jugándolo dirá, buah, chaval, ahora me voy a tirar a buscar estas plantitas y tal. Sueño de dragón. Libera una nube de gas que explota al arder. Ojo. Puedo fabricar una, ¿eh? Solo... Mira, 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 mira. Miel blanca, que esto es para neutralizar la toxicidad, porque cuanto más pociones tomas, aumenta la toxicidad. Tu cuerpo, la asimilación del cuerpo. Esto lo borra todo. Lo único. Lo único que puedo hacer, ¿no? Sustancias alquímicas. Mutágeno verde mayor. 3 de 7. Podría hacer 2 y así haces uno grande, ¿no? No tengo ningún mutágeno rojo. Ah, vale, vale, vale. Me he equivocado. Hay que ir al inventario. Hay que ir a... Eh... ¿Mutágeno? Sí, bueno, esto es para... Para esto, personaje. Te vas aquí. Y aquí los tienes. ¿Ves? Y esto sirve para mejorar. ¿Ves? Pones aquí las habilidades. Y aquí fuera pones el mutágeno. Ojo que puedo colocar uno, ¿eh?
Más 50 de vitalidad, Mutágeno de dama del mediodía. Mutágeno de grifo. Ah, claro. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? O sea, esto se convierte en algún color. Tía, me ha desbloqueado esto, ¿no? What the fuck. Puntos disponibles. Mira, ya que estamos, voy a poner habilidades. A ver. Tolerancia superior. Hojas envenenadas. Es que en el verde nunca puse nada, me acuerdo. Que yo las pociones no somos amigas, la verdad. Para tirarme aquí 10.000 años para hacer una poción con 50 ingredientes, yo paso. Si no me farmeo las pociones ni en el Monster Hunter para ir a matar al Atrium, ¿cómo me voy a hacer las pociones aquí para el The Witcher? O sea, es que CD Projekt, pues lo siento, hijos míos, es muy buena idea, no te lo digo yo que no, pero yo no la sé aprovechar. Yo lo digo para que me dé más vida, ¿no? Ahí tiene más 50 de vida. Pero estas habilidades a mí no me sirven. A mí me sirven estas, la del fuegote y la del protexao. La del fuegote, nivel siguiente. Aumenta la duración de las señales en 10 segundos. Número de cargas del modo alternativo 9. Número de trampas de modo normal 2. Ah, que me equivoqué. Me equivoqué y le puse la de Irden. Madre mía, qué calamar. Y a mí me interesa esta. Ah, sí, sí. Y me queda una más. Vamos a ir a generales. No, generales. Aquí hay habilidades generales, ¿vale? Que hay esta, por ejemplo, que es muy buena para mi dificultad. Ingerir alimentos regenera la vitalidad durante 20 minutos. O sea, yo me tomo un trozo de pan y me va curando durante 20 minutos. Esto es la hostia para esta dificultad máxima. Porque me va curando vida muchísimo tiempo. Normalmente esto dura 2 minutos. Te lo aumenta a 20, es increíble. Es perfecto porque no te puedes recuperar la vida de ninguna otra forma. O pociones o comida. No sé, meditando en esta dificultad no recuperas vida. En otras dificultades tú meditas y se recupera la vida entera. O sea, el juego es fácil, no. Lo siguiente. El ataque es la mejor defensa. Cada acción defensiva genera puntos de adrenalina. Bueno, no me interesa esto. El peso del inventario se incrementa en 60. Ojo, espalda recia. Este me interesa, Aumenta la regeneración de la arena un 5%. El uso... Si el nivel de vigor es demasiado bajo, es posible lanzar señales usando puntos de adrenalina. Yo los puntos de adrenalina no sé cómo se utilizan, pero esto no es mala idea, Podría tirar hechizos a lo loco, Técnicas de la escuela del gato. Cada pieza de armadura ligera aumenta el daño de los impactos críticos en un 25%, cuidado, y el daño de los ataques rápidos en un 5%. Técnicas de la escuela del grifo. Cada pieza de armadura media aumenta la intensidad de la señal un 5%, la regeneración de vigor un 5%, interesante esta,
Sol y estrellas. La regeneración de vitalidad durante el día aumenta en un 10%. La regeneración de vigor durante la noche aumenta en un 1%. Voy a echarle este. ¿Vale? Porque me hace falta ahora. Dios, te puedes curar con solo comer. Los grodos aquí serían los más saludables del universo. Pues sí, hija mía. Vale, que me estoy liando. Al turrón. Inventario. El tío me había dicho que me había dado pociones, ¿no? Objetos nuevos. Mira, 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 mira. Objetos nuevos. Sale objetos nuevos. Antídoto para el ponzoñoso. Vale, vale. Inventario. Inventario. ¿Vale? Vamos a pociones. Ni uno. Ah, no, que lo tengo equipado ya. Ahí está, ahí está. Perfecto. Vamos a guardar. No se puede guardar. Perfecto. Bueno, vamos a saber qué ha pasado con el robo, ¿no? Let's go. Mi maratón. Coño, que me muero. Coño, que me muero. Coño, que esto hay que meterle aquí. Ay, mierda. Ay, mierda, que tengo sobrepeso. Cojones. No quería coger eso. Había puesto aumento de peso. Ya tenía en 60, ¿no? Vale, he cagado poniendo ese punto en esa puta habilidad de mierda. Soltar. Yo no quiero... No quiero mierdas. Va, fuera. Moving... Uy. La cosa se pone durita. Madre mía, hay un montón, tío. Que se parecen a las catacumbas de París. Pero tú has estado en las catacumbas de París, no. Son los socialistas. Los socialistas. No. Las catacumbas de París, dice. ¿Alguien está en las catacumbas de París? Te comieron los socialistas. Me comieron. Me comieron vivo. Emilia. A estos hay que tirarlos fuego. Tenía que haber puesto el punto de habilidad en las señales, no en el peso.
¿Qué tal tu día, Remilia? Explíqueme. El Fatuno ya se habrá ido a dormir porque mañana tiene que hacer trabajos de la uni. Consumir. Buenas noches, Luis Vázquez. Bienvenido sea. Gracias por pasarte. Déjate un rico like, ya sabes cuánto me ayudas con eso. Pues sí, sí que le pega bien duro, ¿eh? Vale, 2 menos. Ahora no sois tan listos, ¿eh? Solamente se vais en grupo, ¿eh? A la verga. A la verga. Hueso de monstruo, vale. Mira, ¿cómo estás, crack? Feliz de verte. ¿Y tú? Ay, qué bonito el amor. El amor de mis suscriptores. Pues Luis debe estar reventado. Que si trabaja en la obra, debe estar petado por la vida. Ah, no, que hoy es sábado. Debe de haber tenido fiesta, o me equivoco. Muy bien, en la fila, la fila del supermercado. O sea, en estos momentos entras en mi directo, ¿no? Cuando estás haciendo aquí, no sabes qué hacer, ¿no? En la fila del supermercado, en la fila del médico, ¿no? Haciendo cola en el médico. Ahí directito para saludar a Rasumovic. Buah, hay un montón, ¿eh? Venga. Lo partí por la mitad, Billy. Venir. Let's go. Todos muertos, como a mí me gusta. Casi me cuesta la vida, pero no pasa nada. ¿Aquí qué hay? ¿Cara de vergas? ¡Ay! Increíble. Cerrado. Piel de lobo blanco, piel de lobo blanco. Esto me lo voy a llevar. Se especula un montón con quién va a ser presidente, con quién va a ser...
Y el mercado está hasta las manos. Porque mañana cierran el supermercado, no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver las elecciones? Yo creo que va a ganar Milei, ¿no? Yo diría que va a ganar Milei. ¡Oh! Milei es un loco de la vida, pero creo que os hace falta un Milei, ahora. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. El rastro acaba aquí. Pues qué putada, ¿no? Investiga el escenario del allanamiento. No me jodas, que tengo que volver para atrás. Joder. Que no he investigado la zona, ¿sabes? No me avanza la misión porque, claro, el puto Rasu. Ah, una rejita había que investigar. Great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. Le arrancó la pared. Otra pista. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Pues claro que se la llevó la corriente. Calamardo, es que es más calamardo este. También, cuando quiere es calamardo, Gerardo, eres calamardo, no me digas que no, porque lo eres. Pociones. Hay que meterse otra de estas para el cuerpo. Y sigue la corriente, ya. Ah, alambre. No se sabe qué va a pasar. A partir de mañana, todos especulan. Gerardo espabila. ¡Ay! Aquí. ¿Saquear este? No. Ah, sí. Sí. Esto, claro, por eso estaba esta zona de aquí, ¿no? Digo yo. Dando vueltas como un calamardo. Ahí está la pista. Madre mía, esto también, que haya un objeto así de pequeño. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. Caramel? That'd be it down here. Time to see Dijkstra.
Vale, hay que hablar con Dijkstra, nuestro querido amigo. Bueno, me voy a quitar la camiseta, papu. Estás a oscuras, mi querido troll. Te voy a hacer luz para que estés más cómodo, ¿eh? Botella de agua. ¿Qué estás protegiendo? ¿Libros y botellas vacías? Y licor enano, ¿eh? Sabía yo. Un poquito de luz aquí, por favor. Poquito de luz al troll. ¿Qué he dicho? Ahí. Aceite de insectoides. ¿Te encontrarás con un insectoide? Pues no lo sabes. Porque así es el juego este. Un pasadizo secreto en un baño. Mi pregunta es, ¿este baño estaba lleno de agua? Cuando lo vaciaron se cayó el agua al túnel. Y ahora lo vuelve a cerrar y vuelve a llenarlo. Muy lógico, ¿no? O sea, por el túnel, si tiene una buena descanalización, una buena canalización del agua, pues se evacúa bien, pero... A ver cuándo te fabricas equipo de brujo, cabrón. Pues yo ya te lo dije, cuando me acabe Novingrado, antes de irme a Skillishe, me pongo a hacerme equipo de brujo. Porque total, también me voy a hacer los DLCs y todo, ¿sabes? O sea... Let's go. Ah, que te entra la tos ahora, ¿eh? Ahora te entra la tos, ¿no, cabrón? Te van a fumar es malo, cabrón. En pipa, ¿eh? Got a minute? I do. What do you want? He terminado de investigar. Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? La bomba estaba en la tubería. Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big
Boom. Una cosa, Fatuno, ¿tú te jugaste los DLCs del The Witcher? ¿El Blood and Wine y el Hearthstone? No, ¿no? ¿O sí te los jugaste? Porque dicen que el DLC del Blood and Wine es tremendo, ¿eh? Es súper largo. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Hampton keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. Alright. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Ah, sí que las bombas las escondieron aquí. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Del tirón. Del tirón, ¿eh? Pumba. Capo. Soy un capo. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. Por cierto, ¿no sospechas de Happen? Lo primero que he pensado yo, la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertolt Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Henkel, ¿quién es? Margrave Henkel. Who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I've not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuben. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Le extirparon las bolas a Happen. Oh, es un nenuco. ¿Por dónde empiezo? No, le voy a decir, ese amable. ¿Qué cojones? Ask me nicely. I'm not one of your delivery boys. Pardon my tone. I've grown accustomed to ordering folk around and barking as I do it. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. De esta misión no me acuerdo una verga, ¿eh? Lamentablemente no me acuerdo de nada, ¿eh? Bueno, por suerte, porque así lo vuelvo a disfrutar el juego. Aunque también podría ser que no hiciera esta misión secundaria, que le dijera a este, venga, a la verga. El tesoro del conde Reuben. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Vale. Puerta abajo. Me encanta destrozar las puertas y que la puerta se vea ahí. Ojalá pudiera tener ese poder en la vida real. Footprints.
Un cofre. Un cofre dentro de otro cofre. Ah, nada, para arriba. Lingote meteórico. Perfecto. ¿Cofre o gofre? No lo tengo claro. Pone cofre, no gofre. Ah, vale, pensaban que eran pinchos, no son botellas. Vale, vale, vale. Una vinoteca, vale. A letter and a bottle. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Your birth year. Could be dandelions or Ceres. Devuélvela donde la dejaste, donde la cogiste, en la vinoteca, cabrón. ¿Ves? $12:45 to $12:54. Satisfying click. In the next room over, I think. Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. Stain. Wyvern oil. Carta de Dudu. Dudu. Siri, Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Footsteps. Not good. Botas de hachero. Let's go. Nada más las nuevas botas, ¿eh? Me vale verga. Me vale verga. La cacería salvaje. Granjeros, pastores, lecheras, matronas, toda la gente común del continente comparte entre susurros historias de una procesión espectral que atraviesa el cielo. La llaman la cacería salvaje siempre que alguien la ve. Suele estar acompañada de vientos, tormentas, vendavales y ventiscas. Las temperaturas bajan drásticamente por mucho que el sol estuviese brillando apenas unos segundos antes. Algunos impactados por el encuentro solo recuerdan el frío y aseguran que los jinetes solo aparecen en invierno. Pero no, eso es falso. La cacería trae consigo su propio invierno. A su paso siembran la muerte y la guerra, o al menos eso dicen las supersticiones. La cacería es el mal personificado. Capturan a gente, sobre todo a jóvenes que están en sus primeros años de madurez, con unos 10 o 20 veranos a sus espaldas. La cacería aparece y esos jóvenes desaparecen. Suelen regresar muchos años después sin recuerdo alguno de lo acontecido durante ese tiempo. Cosa que le pasó a Gerardo de Rivia. Lo secuestraron y después lo devolvieron años después con amnesia.
Bien no me sé la historia, pero sé que Geralt tuvo amnesia porque la cacería salvaje en el The Witcher 1 lo secuestra y el comienzo del The Witcher 1 es cuando lo devuelven, sin memoria alguna. Y él no se acuerda de quién es, ni de lo que ha pasado, ni por qué está ahí. Y así empieza la saga de The Witcher. La pregunta sería, ¿por qué secuestran a gente y después lo devuelven? Más fácil sería matarlos, ¿no? Así nadie lo sabe. Pero, pues bueno. Ratón de biblioteca, trofeo. Capo, ¿eh? Me leo solo un documento de todos los que he cogido y me dan un trofeo. Soy un capo. Inventario, hay que tirar más cosas, ¿no? 61 de peso, qué pesados, tío. Los pantalones, digo. Vale. Let's go. Creo que hay gente abajo esperándome. Efectivamente. Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervois, have you found out who fucking nicked my gold? Ah, no es un banco de Novigrado, es su oro. Vaya, yo todo calamardo pensando que era el banco de Novigrado. Hang on. Gotta tell me why you're here first. We agreed. If I learned anything, I'd take it to you. So we did. But I was concerned about you. Stopped by to see if everything was all right. No te fías de mí, ¿eh? Justo. Bullshit. You don't trust me. I trust you as much as you trust me. Not at all. Believe me, it's a healthy relationship. Gentlemen, really feel privileged to witness your battle of wits. But try to remember, unlike you, I put my life at risk every time I venture out into the streets. Did the same just coming here. So I beg you, can we get to the point? Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? Because I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his creditors. Strange. I had no idea he was in debt. He was. And Menge promised to take care of things in exchange for help with the heist. So... Geralt, how can I put this delicately? Bollocks. If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse, you don't know me one bit. Pues te lo vas a tener que creer. Know you well enough to know what matters. Results. So I lied. Still say I can lead you to your treasure. Forgive me, Geralt, but after what you just pulled, I'd sooner believe a whore who proclaimed her undying love. Would you believe a sorceress who stands to gain if you get your coin back? Perhaps. I'd still prefer the whore, though. You're hiding something, and that's one thing I can't stand. Even more than Nilfgaard. But ultimately, this is a business deal, not a marriage. Besides, there must be some truth in all those lies. You're too dense to make it all up on your own. Menge has been spending heaps of coin lately, though to my knowledge he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what I've heard, Menge spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit, ask where he's holding my gold for me. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I.
Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal. Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure. Qué listo, ¿eh? In other words, you're using us. Using you? Never. Merely making the most of your mutual bond. Well, lovebirds, I really must be going. Good luck. Thought you'd correct him. Say that we... you know... Tú tampoco has dicho nada. Haha. Could have corrected him yourself. True. But it's not an easy thing to say, is it? But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Menga's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's barracks together. All right, see you then. And thanks. Muy bien. ¿Qué cosas más raras haces, Triss, querida? Es la exnovia de Geralt. Rains, it pours. No estoy entendiendo una mierda de la trama esta del robo. Porque estaba Ciri y Jaskier involucrados. Meditación. A medianoche ha dicho, ¿no? El alcohol esto se ha utilizado para objetos... A medianoche, me falta una hora, ¿no? Aquí, ¿ves? Bueno, let's go, le voy a dar duro, le voy a dar 6 horas mínimo, así que... Glad you're here. Listen, took a look at the building and it does not look good. Mean it could use a bit of paint and spackle? I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menga would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Triss, sure you want to do this? Out here, with everyone watching? This might come as a surprise to you, but shackles do have uses outside of the bedroom. Think. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menga personally. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. Qué valiente, la Triss. ¿De verdad que quieres hacerlo? Triss, think about it. Really want to walk into the lion's den of your own free will, and in chains? Yes. No, can't allow it. Nice of you to worry, but I've made my decision, and I won't change it. Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Menga's scum, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge.
Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. Wait. I want to thank you. Come on. Anyone would do this. No, not anyone. Stop. It doesn't befit a sorceress to blush. What about the treasure? If we learn anything, great. If not... Thought you need coin from Dijkstra to help the other mages. True, I do. Lots of ways to get gold, though. It's just not the most important thing now. Qué noble, ¿no? Still got a bad feeling about this. But tough. Let's go. Me cae bien Tris, la verdad. Me cae bien. Geralt, remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but... Ciri, she's what matters. Do what you need to do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to, all right? All right. Tarararara. Voy a mirar el móvil. Un momento. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Merigold. Merigold? Come in then. Well, well. Triss Merigold. Giving up drowners for sorceresses? Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat, but the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Merigold. For good. Put her in a cell. No la toquéis. Hands off. What did you say? Yeah, I sensed it. Knew we couldn't trust him. Witcher, witch, one and the same. So they can burn at one and the same stake. You. Let out! Gross! Fire! Es así. ¡Buah, qué pedazo de hachazo me ha... ¿Cómo que te cortaste un dedo? Aquí voy a pelear con ellos, porque ni la toquen. Que ni la toquen. Me los voy a petar. Me corté un dedo, chicos.
Ah, que se cortó un dedo, Emilia. Estaba cocinando Fati mientras picaba la cebolla. Me corté. Mamita, papá. Mamita. Mamucha. Hemos pasado rápidamente de la birra a la Coca-Cola. Sí, pero duele, lo sé que duele. Yo me he cortado muchas veces en los dedos. Yo también he trabajado de ayudante de cocina, de cocinero y de segundo de cocina incluso. Y me he cortado en los dedos una cantidad de veces increíble, ¿eh? Mira, aún tengo una marca aquí. Bueno, aquí, aquí. Esta fue heavy, ¿eh? Me gusta esta cicatriz. Aunque regenero muy bien las cicatrices yo, ¿eh? Menos esta y esta. Ugh, los dedos. Ugh. No me gusta nada la sensación de los cortes en los dedos. Pero nada, es horrible. Te entiendo, Remilia. O sea, el caso es que voy a reventar a estos 4 mataos, ¿no? Tengo que reventar a estos 4 mataos. ¡Opa! Nuestra Gealer está herida. Volveremos, a Darkest Dungeon. Lo dejé en un punto importante, pero The Witcher me absorbió. Aquí hay que hacer... Arder, cabrones. Otro menos. ¡Ole, chaval! Con un combo y todo, ¿eh? Había un barril ahí. Había un barril explosivo. Volveremos al Darkest Dungeon. Cuando acabe esta locura.
Hoy llevo 2 días. Llevo un poco más de 48 horas. Sí, porque además lo dejé todo súper bien. Joder, esta que había salido bien. Si me hubiera tirado el hechizo de protección no me hubiera matado, ¿no? Es que los dos hechizos que me parecen que son correctos son el Ignis, el de protección y el Axia. Joder, macho, tío. Joder, tío, haz algo. That's enough of that. Let's get this going. Quicker. ¿No está Tris Merigold o qué? No.
¡No! No. 64. Es que es bastante difícil. Hay un montón de soldados aquí, pero los voy a matar porque me caen fatal los cazadores de brujas estos. Y no voy a dejar que metan a Chris Marigold, digo, en unas rejas, por favor. La primera vez que jugué a este juego me costó un montón el sistema de combate, me mataba muchísimo más que ahora. No entendía lo del bailecito. Eso es porque no jugué a For Honor, claro. Después de haber jugado a For Honor, bailes no. Danzas tenía que hacer, de break dance. Que igual soy malísimo, pero... Pathetic.
65. Esto es matarlos a todos. Es la puta madre, la puta virgen. Complicado, ¿eh? Uf, durito, ¿eh? Bastante durito, Fatuno. Bastante durito, ¿eh? Pero ya digo yo que mi decisión ya no se puede cambiar. A Tris Medical no la vais a tocar. No la vais a meter en una celda. Prefiero que me tire los hechizos, que queme a todo el mundo, a todos estos bastardos de la iglesia, ¿eh? Y que los queme. Sobre todo hay que quemarlos. Igual que queman ellos en pilas, ¿no? A las hechiceras y a las brujas, pues igual le vamos a hacer nosotros. Encima en su cuartel general. O sea, es que lo voy a arrasar, ¿sabes? Ahora que la historia pues procede, pues ahora sí que toca matarlos. Y sobre todo el calvo ese, que debe estar aquí dentro. Creo que era ese último que me ha matado del último puto golpe. El calvo ese, vengador, que nos amenazó al llegar a la ciudad. Es a ese, al más duro le voy a pegar. A mi waifu no la toca nadie. Obviamente, lo estaba pensando en quién elegir. Si en Jennifer, quedarme con Jennifer o con Tris. No, prefiero la pelirroja, ¿eh? A Jennifer que le den. No me va a pasar como la primera vez que me ataron a la cama las dos, porque hice, ya sabes, cositas con las dos. Bueno, con todas. Con la rubia, la maga esa del principio, de la Torre de las Ratas. Con la de la esgrima, me parece que también hubieron cositas. Con Tris y con Jennifer. Con todas, papá. Pero aquí no. Ahora ya soy más serio. Que no hay puta manera. Y Tris ha metido dentro, tío. Vale, uno menos. ¡Ah, tío! Es que se mete para adentro la maga, tío. Se mete para adentro. No te metas para adentro. Ayúdame aquí fuera. Gerardo está enamorado. Gerardo no se puede enamorar. No siente nada. No tiene emociones. Eso es lo que más le gusta a las chicas. Por eso les vuelve locas Gerardo a las nenas. Curioso, ¿no? Que Gerardo, como no tiene emociones, las vuelve a todas locas. Por eso, porque no sienten. Y las tías es como que quieren provocarle algo, a ver si siente algo, ¿no? A ver si se quedan pilladas de ella y no de la otra, ¿sabes? Y no, Gerardo no se pilla ni de Peter. En verdad, no, es todo mentira. Lo de Jennifer, lo de Tris, él solamente quiere pinchar. Él lo dice en un momento, me parece que hoy lo he jugado, que va a una escuela y le preguntan que si es verdad que los brujos tienen mucho líbido. Bueno, eso yo no lo sabía. Que tienen un montón de líbido. Hostia. No sienten y encima tienen un montón de líbido. Colega, lo mejor que podríamos tener los tíos, ¿no? Gerardo solo se pilla de sus espadas. No sé, es que por eso triunfa tanto este personaje, o ha dado duro, porque Geralt es sin emociones, carnicero de Blaviken, y aparte sus intereses no le mueve el dinero, ¿vale? Pero le mueve el dinero para vivir, porque tampoco vive como un rey. Él hace trabajos para cazar monstruos y con eso tiene lo suficiente como para vivir, para ir tirando, ¿no? Los brujos no son nada ricos, ninguna escuela es rica. A lo mejor sí, no lo sé, ¿eh? Vale, vamos a concentrarnos. Primero el de protección. Vale, ese combo me mola.
Buah, es que hay un montón, papu. Vale. Es que al lado ahí, madre mía con el sitio, pero no lo sabías, en el lore te cuentan que está extendida la falsa creencia de que los brujos no sienten nada, pero no es cierto. Eso de la falsa creencia, Fatuno, hay que mirar a Geralt. El tío no se inmuta. Que tiene que matar a medio pueblo, lo mata. No hay problema. Que tiene que matar ahora 50 cazadores de brujas en su cuartel, lo hace. Y sin llorar. No, yo creo que sí que es falsa, pero no tan falsa, ¿sabes? No sienten ni la mitad de lo que siente la gente normal. No sienten ira, no sienten odio, no sienten envidia. Sí, pero si mira a Geralt, bueno, no solamente a Geralt, mira, te cruzas con el de la víbora, por ejemplo. El de la víbora también es igual que Geralt. O los de la casa del lobo. Mira a Vesemir, o ¿cómo se llama el de la cicatriz cortada? Que se me cae bien. Ese tampoco siente una mierda. Es un capullo encima, hablando y así. Y el otro, ¿cómo se llama el otro también? Son como personajes que son muy inmutables ante la situación, que es lo que necesitan de los brujos, que sean inmutables, sean neutrales y que sepan estar en la situación más peligrosa en su momento más tranquilo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso de que es falsa la creencia de que no sienten es a medias diría. Madre mía. Buah, ese la ha partido por la mitad. Las ejecuciones a veces me molan un huevo, ¿eh? Son espectaculares. Buah, como esa. Que le corta la puta cabeza. Otro menos. Dios. Este era el capitán ese cabeza chorlito, ¿no? El calvo vengador. No, no era ese. Se parece, pero no es. Ay, que lleva demasiado peso ahora. Ahora lleva demasiado peso. Lo que sí vamos a utilizar es esto. Usar.
Si hay máscara de vergas ahí dentro, ya lo sé yo. De la desconexión se ha desconectado, de la explosión se ha desconectado hasta el mando. Casi me mata, ¿eh? Casi me mata la explosión. Dios, qué guapo, chaval. La han palmado, ¿eh? Del tirón. Vamos, Tris. Tú puedes. Espada es cazador de brujas. Diagrama de lingote de plata al estilo de Maribor. Se busca 3 Merigol, bruja y ramera, por practicar magia negra y conspirar contra la corona. Se recompensará a quien aporte información para capturarla. Pues listo, baby. A ver qué espada me han dado. Ojo, Buah. Goz, cabrón. Lingote de acero. Pasta alquímica. Lingote de acero. Aquí tienen que haber cosas buenas. Parte de barriles explosivos que hay por todos los lados. Licor enano. Tal. 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 Alambre. Me he emocionado que había visto unos lingotes de acero, pero no creo que haya gran cosa más, ¿no? Lingote meteórico, let's go. Lino. Pasta alquímica. Grilletes de dimerita. Ojo.
Well? ¿Y bien? Should have run. No, tío. Joder, macho, tío. Iba bien, loco. Buah, brutal la ejecución esa. Buah. ¿Para qué tendría ese una muñeca de magia negra, eh? Hijo de puta. Vamos, ponte tonta con tres. No, tío. Joder. 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 Se queda ahí. Complicadísimo, tío. Hay un montón de papus aquí dentro, tío.
que no hay manera de que entren nuevos calamares en las profundidades, ¿eh? Últimamente la gente no se suscribe ni uno, ni Peter se suscribe últimamente. Había tenido una buena racha, pero se me acabó la racha. ¿Cómo puede ser, tío? Si The Witcher es un juegardo, tío. Es un puto juegardo, loco. Está entretenido verlo, tío. Las conversaciones, los combates, el mundo en sí. No, es que está muy visto, Rasu. Mejor jugar a Starfield. Juegardo. Como le den el juego del año a esa basura. Ahí digo, esa basura. A ese jueguito. Se lo van a dar a Baldur's Gate 3. Espero. Qué viciada me voy a pegar, pero mala, va a ser como este. Lo ha partido por la mitad, Bailey. A ti te gusta tirar ballestitas, ¿eh? Venga, con el brazo partido. Aquí había una espada de... Aquí había una espada dorada, una espada que me interesa, que pega un huevo. O sea, esto no lo hice en la primera run. En la primera run dejé que metieran a Tris en la cárcel. Pero aquí no. Aquí voy a hacer la matanza de Texas. ¿Ves? Este tenía esto. Vale. Creo que ahora puedo guardar. Voy a guardar. Después de esta matanza. Virotes. Vale. Que esto es para hacerlos explotar por los aires. Voy a tirar alguna mierda de esta. Let's dance. De manera inteligente. ¿No? A ver. No reaccionan, tío. Tía, Tris ardiendo. Hija mía, que te vas a morir. Ay, madre mía. Salir que os va a dar... Tris os va a dar... ¡Dios! Bueno. Menos mal que tenía el escudo protector. Es la polla este escudo, este hechizo.
Está guapo que el menú sea pequeñito y que no pare, no haga pausa el tiempo de juego. Rasu, lo siento, pero debo ir a las cosas. Ir las cosas aquí se están poniendo turbias. Primero me corto un dedo y ahora se va la luz varias veces. Lo lamento. Ah, no pasa nada, Remilia. Ahora se me fue la luz 4 veces. Increíble. Madre mía. Me sabe mal, ¿eh? Me pone triste. No lo digo en coña, ¿eh? Vale. Mira cuántos papus hay aquí, ¿eh? Vale, primero hacemos bajar a este. Joder, pega buenas hostias el cabrón. Mate, va. Morelse. Este era el malo este que me hizo, me dijo, me amenazó. Sí, era este. Gracias, Rasu, te veo luego. Despídeme de Fati y los otros. Te veo luego. Vale. Joder.
Not good. Shit. Joder.
Esta espada promete. Tiro esa. Vale. Bienvenido sea quien ha entrado. Bienvenido aquí a las profundidades de YouTube. Sea Yuki, sea Fatuno. Bueno, ¿qué, chavales? Vamos, vamos, Tris, sin miedo. Dos hachazos y me matan, tío. Es que está bien protegido el verga ese, ¿eh? Sí, sí, está bien protegido el mamón.
That's all of them. That was close. I must say, trickery and deceit, not your strong suits. True. I prefer straightforward solutions. Yeah. Fight first, ask questions later. We should search the office. Maybe we can find some documents mentioning Dandelion. I'll search his body. You search the room. I'd start with the desk. Cara de verga, ahora no eres tan chulo, muerto, ¿no? Espada de Villa Áurea. Find anything? Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt. Wait, something's sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here. Give it to Dijkstra with my regards. I found a letter to Menga from someone important. A spy, I think. A spy? Take a look. Drop boxes. Secret signals. Yeah. Strong stench of spycraft here. This agent could know more about Dandelion. Bet he does. Letter explains how to signal for a meeting. No mention of where it would take place. Maybe Dijkstra can help. He knows everything. Everything? Slight exaggeration there. I'm not so sure. Key to a vault? No address? Why do I doubt this'll make Dijkstra smile? Well, might keep him from setting his thugs on us. Breaking our legs for failing to fulfill our part of the bargain. Meaning glass is half full? Of something strong, I hope. All right. Nothing left for us here. Let's go. Be glad to. Just not by way of the main gate. Una muñeca escondía en su despacho. La masacre de Sintra. Aquí cogían a la gente y los torturaban. Madre mía. This is where we split up.
But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment? I'd appreciate it. All right. We need to get out of here. Bien hecho, Tris. El efecto del fuego está muy logrado, ¿eh? Me gusta el efecto de este fuego. I'm going. You should too. Not about to use the teleport, though. See you, Tris. La verdad es que no tengo ni verga. Esto es un patio cerrado. ¿Cómo mierda salgo de aquí, Billy? Ah, amigo. You there. Mr. Reuben wants a word. Impatient old bastard. What? Nothing. Be there soon. Who do I spy? Why, it's Geralt of Rivia. Will you stop following me already? I will, soon as you tell me where my treasure is. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters.
Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, found it on Menge. A vault that I need to find on my own? You've not made things much easier for me. Give me that. Spare me. I want my reward. Geralt, do all you witches have such nerve? What do you mean? You lied to me. Again. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. How'd you find out? I asked the questions here. Not true. That was a statement. Come on, Dijkstra. This tough guy act doesn't work on me. We're both adults. Act like one. Ah, Geralt. I should have you strangled, but I like you, you bastard. I like you too, you count without a county. Now that we've professed our feelings for each other, how'd you figure it out? Since from the start you were up to something. You didn't haggle about your pay. And then I heard from my sources that Margrave Henkel and Dandelion had rubbed elbows. Wasn't hard to connect the dots. And now, time to settle things. That a threat? Quite the contrary. You helped me, Witcher. So in spite of everything, you've earned your... Grande, Nicolás. Grande por pasarte, amigo. Gracias. None. Found someone who might know, though. A spy, I guess. Signs his name, Yamerlak. Found a letter of his. Just one problem. It only details how to arrange a meeting with him. Makes no mention of where. A ruined house in Far Corners. Give the signal, and he'll show up there the same day, just before midnight. Probably shouldn't ask, but... Dijkstra, how the hell do you know all this? I draw it all from the flight patterns of birds. Your sarcasm. It gets tiring, you know. I've far worse qualities than that, believe me. And a final humble plea. Don't try to fool me again. Ever. Like, qué grande, Nicolás. Gracias, tío. Espero que tengas un buen día. O que hayas tenido un buen día. Y que tengas un buen día mañana. Utiliza tus sentidos de brujo para encontrar la caja de depósito. Coloca allí el libro sagrado para indicar que quieres verte con el espía. Vale, pero aquí había más misiones, ¿no? A ver, a ver. No. Más que nada, vamos a meditar y vamos a vender todo lo que tengo, por favor. A las 12 de la noche, vale, vale, vale. Claro, esto es la luna. Que esto está mal, ¿eh? Los dibujos están mal puestos. Sí, además la hora es lo otro. Estos son los minutos. La aguja larga siempre marca los minutos y la corta las horas. Claro, ahora es de noche, ¿no? Ah, amigo. Vale, 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 vale.
entonces andaba bien, solamente que era un día lluvioso y nublado. ¿Ves? Es nublado y lluvioso, pero es de día. Vale, tengo que ir ahora. Mapa del mundo. Tengo que ir a un mercader. Vamos a ir al herrero. Primero al... Ya me he liado. Puto TDA. Mira, ahí hay un mercader. A la verga. The best stock in all Novigrad. No need to push, enough for all comers. No one to push. Very good. Manners before trade, always. Let me have a look. Espada de guerrero de la cacería salvaje. Bye. Vale, ya tengo... What? Fall upon your knees before the eternal fire! Must you dabble in the rain? Se ve muy oscuro, tío.
que el juego es así, tío. Hattori. Haz un elfo, Hattori. Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades. Who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long? 40 and a half. Still impressed. You're something of an expert, evidently. I'm Ibir Hattori, former master swordsmith. Currently, a master of dumplings. Geralt of Rivia. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Maestro de albóndigas. Looking for a good swordsmith. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Nos meten en otra misión, ¿sabes? Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though. All supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... would you be willing to help me? Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Right. King wouldn't worry about an embargo Cleaver imposed. It's just... he demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld.
Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. Was it worth taking the time to that medic? Absolutely. Eternal fire burned bright in my heart. Eternal fire, Father of all, hear my prayer. Presence is the front to the eternal fire. Bring my husband back to health. He's a good man, honest, righteous, eternal You'll fire. not find my any only monsters in Novigrad. hope. Grant what I The ask eternal for fire Must be the Dropbox. Gave the signal. Spies should show up in far corners before midnight. Tough times. Oh, tough indeed. No loitering around here. I've had enough of it. Well, no lies. Estoy todo callado y concentrado porque como no hay nadie viéndome, pues nada. Estoy concentrado en jugar, en disfrutar el juego. Y el que se quiera pasar, pues que se pase. Pero le vale verga. Le importo verga a todo el mundo. Sábado también hay que tener en cuenta eso. Now just to hide and wait. Behind the door. Best place to hide. Classic. El clásico, dice. El mejor sitio para esconderse, que sinvergüenza. Triss? How'd you know to... Ah, Dijkstra, huh? None other. I couldn't resist. I really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Triss. Mm-hmm. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner. Lips almost pucker on their own. Shh. He's coming, hide. Menge. Indisposed. Very indisposed. I don't know who you are, but you're in deep. Shit right up to your nostrils. You're in deeper, I assure you.
But answer our questions and we'll help you get out. The answer to each question will be the same. Sod off. That's no way to talk to a lady. To a lady, I never. But to a witch. You can. Wouldn't recommend it, though. Dios. Had enough? Fuck off. I can take this. Of course you can. But I'm just getting started. You must be thinking, this can't possibly hurt any worse. Oh, it can. Enough! So, gonna talk? Yes! Yes! Just tell me what the fuck about! ¿Para quién trabajas? Pure curiosity. Who do you work for? Won't say. No way! Sure about that? Rasumovic. I work for Rasumovic. Como me lo suponía. ¿Qué intenciones tiene Radovid? Radovid. What did he hope to gain by helping Menga? He seeks to clear the field before he arrives. Makes sense. Easier to take a city whose mages are gone. Bastard. He'll pay for this. Ahora lo entiendo. Where'd Menga hide Sikiruvin's treasure? I haven't a clue. You realize one word and you'll howl with pain again. Yeah, and yet I still say I don't know a thing. Does that make you think? Think he's telling the truth? Ugh, looks like it. We're looking for Dandelion. We know Menga captured him. Right. That's what this is all about. A fucking minstrel. You might have said so at the start. Before you bloody started mucking my mind with magic. I can't believe it. For a miserable sap like that. You expect an apology? No. But I've a right to be surprised, haven't I? Dandelion is on Temple Isle. In the dungeon beneath the shrine. Menga's planning to execute him in Oxenfurt. Positively spectacular. Afraid you'll have to call off the show. How can we free Dandelion? Those who leave Temple Isle do so only on Menga's orders. Issued in person. Damn it. We'll find a way. I have an idea. Tell you later. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume we can put this unfortunate incident behind us? Not so fast. Geralt. I know. He's seen too much. Why? I told you. I'll never... Either he dies, or I wipe his mind. Strip him of his memory. But I helped you. I helped. It's not so bad, I promise. Case, lay, and gay. How do you feel? Base. Cruel. Vile. I could go on. But I need to get out of here. Now. Go home. Bathe. Then drink myself to oblivion. Walk you home? Not today, Geralt. Not today. But there is one other thing I wanted to talk about. So, mind coming by later? Menga's dead, true, but that hardly marks the end of my troubles. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island, and he'll stay there until Menga orders him transferred to Oxenfurt, right? Mm-hmm.
Problem is, Menga's dead. So... No one else knows that. He could have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Vale. Nivel 10, ¿eh? No voy mal. Vale, let's go. Las bandas de Novigrado. Nivel 24, papá. Cuestión de vida o muerte. Misión importante que tengo que hacer para tener a Tris en Drink all I had. So, how you go with this thing? Look awfully suspicious. Looking to make some coin too, eh? Help! Save me! I'm dying! Yes? Who are you here for? Tris. Told her from the start. No men, no pets. 'Tis a decent house for decent folk. Don't worry, won't stay long. Si Tris se esconde. Mira, esta casa tiene las paredes dobladas. Muy típico de la Edad Media, que no hacían las paredes rectas. Me sorprende este detalle, la verdad. Geralt, I've got a problem. Can we talk?
Yes, Geralt? What did you want to talk about? I got a strange message. I didn't quite know what to think. Who is it from? Ingrid Vegelbud's servant. Apparently, Lady Vegelbud's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this wouldn't be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Vegelbud needs a favor from me. No details in the letter, unfortunately. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. Don't like this at all, but you seem determined. Not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Whose idea you think this was? The servants or Vegelbud's? My bet's on Ingrid. High-born damsels have a lot more time than their servants to read adventure novels. Think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. I'll make sure that note didn't come from the witch hunters. Then you come in. Mm-hmm. Fine. Let's meet there. Vale, aquí no hay ni una verga, ¿eh? No hay nada. Una manzana. ¿Aquí qué hay? Panal. Alcoholesto. Ojo. Algodón. Botella de agua, cervino, pimiento. Vale. Lots of blue jerkins. Interesting. Oh, God. A reaper's come for me. Yeah? Know where I can get the best price on trout? Perhaps. But it wasn't you I was to meet, sir. Want to talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise... Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Seems I've got no choice. Come with me. This one. Nothing It's not hurts as far. much as life. That's the last word.
What did they want from you? I've no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe... Well, recently someone's been trying to question our messengers about the young Count. Hold on. Where's Miss Marigold? You was to come alone, miss. If not for him, that trio would have dragged you in for questioning. The tall one was Valdo Muris. Works for the witch hunters. Aye, you're surely right, miss. It just weren't what I expected, since Lady Vagelbud... Now that we're past the initial courtesies, maybe you can tell us who you are. Lady Vagelbud's valet. I meant you no offence, sir. Why wouldn't Lady Vagelbud meet with me personally? She was afraid they'd follow her. Been a nervous wreck of late. So what's this about? Be straight. Lady Vagelbud's son. He's the problem. Master Albert's taken an interest in alchemy. Temple Guard's gotten wind. Wouldn't worry about the guard. But since the mage hunters tried to grab you, I'd say Albert's in serious trouble. Aye. Lady Vagelbud bought off the guardsmen, since the hunters pay for every mage revealed to them. Guardsmen took a bribe from the frightened family, and whispered a word to the hunters anyway. How'd Ingrid Vagelbud know to contact Triss? That Triss was the right person? We learned Miss Marigold had helped Myra Base disappear once the witch hunters were onto her. Myra provided Lady Ingrid with magical assistance on a few occasions with Milady's afflictions. Makes sense. Myra mentioned treating a highborn lady to me once. Seems Albert needs to disappear as soon as possible. I can arrange that. Think young Vagelbud can slip out of the house unnoticed? Tain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at the Vagelbud's country estate. Lady Ingrid's got the notion she can get him out quietly. Wants to throw a lavish masquerade ball. Am I supposed to attend? Help him escape? Aye, we'll not manage without you, miss. Lady Vagelbud fears the Alps being watched. If the hunters are after Albert, I doubt some merrymaking will distract them. Geralt, a ball at the Vagelbuds is hardly some merrymaking. Word is, at the last one they served 100 different desserts, and the fireworks boomed from dusk till dawn. What with the war and all, Milady's ordained but 85 desserts this time. Won't be no candied petals of blue roses from Nazaire. The roses have become dreadfully hard to come by. Oh, I'd love to see it all. Hope we won't have to stay till the end. You're coming with me? Of course I am. Not about to send you into what could prove to be the lion's den by yourself. Think about it. 85 desserts, while you're still trying to keep your waist at 22 inches. Geralt, please. How do we get to the residence? Your invitation. Take it. Guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. Think we can head there now? You're kidding, right? We have to prepare. Change clothes. Most importantly, buy our masks. I bet you can get everything we need for the ball at Eliel's shop. You know it? Been there before. Eliel's a friend of Dandelion's. Just masks, right? Probably don't need to wear a doublet, do I? A doublet, Geralt. And it's not up for discussion. Take care of that, then come and see me. Pone cara en plan, no. No, yo también haría lo mismo. Bueno, vamos a hacer esa misión. Antes que nada. Antes que cualquier cosa tengo que hacer esa misión. Necesito aliados para la batalla, no es la batalla final de Kaer Morhen, pero la gran batalla de Kaer Morhen.
Mira, ¿dónde está el señor? Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. What? Madre mía lo que valen. Me va a doler esto, ¿eh? So long. Made herself at home. Track mudding all over my floors. Maybe she'll finally move in. La casa no tiene baños. O sea, las casas no tienen baños, claro, porque en la Edad Media no existían. Whoa. In a good mood. So? Nothing. Just, you look good when you're giddy. You get everything? Everything's ready. We can go. Just a shame you didn't dress up like I asked. Really expected me to show up in a lacework collar, ruffles on my trousers? You'd even look great wearing a bustle. Doubt I want to know what that is. For now, you'll just have to survive on bread and The Witcher. Well then, shall we go? Tenía que haberme puesto el jugón. Greetings, my lord, my lady. We're Lady Ingrid Vegelbud's guests. Your invitation, please. Como canta. You'll find Como... Lady Vegelbud in the estate's yard. Look for the parrot mask. Now, one more thing. A
leave your swords here, please. Must be some mistake. You know why we're here, don't you? Of course. But I've orders to make certain every guest enters the estate unarmed. Damn it. A pleasant evening to you both. It's beautiful here. I haven't been outside the city in ages. Me tenía que haber puesto el jugón. Come now, don't cry. After all, he's not the only Hello. No, who's pretending you don't know? Is that any way to treat an old mate? Refuse to acknowledge him? There's been a mistake. I don't know you, sir. Don't be foolish, Vivian. I'd recognize that mane anywhere. You might play the Great Dame now, but before that Baron Edward something pulled you from the gutter, you were a common. Enough. The lady said she doesn't know you. Who's this? The new one? Older than the last, it seems. A decrepit, moss-covered prick. So, the less they can, the more they pay. Is that it? You asked for it. Come back, you coward! I'm not done with you! Baths are soon. I highly recommend you visit. El tonto este que quiere pelear y se lleva una paliza gratuita. Puto borracho. Es que los borrachos no veas. Ni Dios ha entrado, ¿eh? Ni Peter. What are you doing here? Little Miss Marigold. Well, well. And I was led to believe this would be an elegant affair. Yes, I missed you too. But can we put that aside for now? Do you have a way out of Novigrad? You can join us if you want. Join you? And just who would I join? Your friends, among others. Once we've all gathered, I'll lead you. You will lead. Forgive me, Marigold, but that is like allowing myself to be led by a lame duck. Farewell. Who is that? He's an old friend. His name's Moritz Diefenthal. Tell you the story later. Oh, let's look around. Does the temple guard know offers on there? Behave yourself. Not too much. Not behave. Can't find any work here. Excuse me a moment. Miss? Yes, it's me. The trout buyer? Oh, yes, of course. Please excuse the precautions, but perhaps we could speak somewhere in private. Thank you for agreeing to help. My valet warned me you might come with a friend. I'd prefer as few as possible knew of Albert's flight, but if you trust this man... Like no one else. Any sign of the hunters recently? Since they attacked my servant at the market, none. All has been quiet. But I bribed a man of the Temple Guard. He claims there's more and more talk of Albert in the ranks. How did the guardsmen learn about your son's interests to begin with? Unfortunately, I cannot be sure Albert himself was not the source. Merely boasting about an experiment. He's careless that way. Like his father. A kind man, but a dimwit. Devoured by an Arrakis.
I don't know if you've heard. Yeah. Must have traveled far and wide. Hardly. He attempted to breed them. Perhaps I should be pleased Albert adopted alchemy as his hobby. A safe one, relatively speaking. Until recently, that is. Let's get Albert. Where is he? Entertaining the guests. He's always been an outsized presence at my receptions. I preferred not to arouse any suspicions. When can we take him away? We shall have to wait until the guests have imbibed enough to notice only the goblet-laden trays. Don't fret. It won't be long. How will we recognize him? He's donned a panther mask. He knew you were due to come for him. Seemed rather excited, ironically. I'm afraid he's not fully comprehended the danger he faces. As I said, he's not terribly bright. Don't worry about that. He'll fit right in with a good number of the other mages. Geralt! Let's go find him. I shall await word from you. Let's look for Albert. Again. Mark my words, I'll kick him out. Yet another night with that whore. My husband is supervising my trade. Can't be so. Apparently, they have this contraption at the pasar. Era este. Estaba claro. Yes, darling. Albert Vegelbud? For you, my sweet, I can be Adolf Valentino. Late again. Mark my words, I'll kick him out. It's another night with that whore. And then a colossal boom. Late again. Yes. Albert Vegelbud? No. I'm a Black Panther. Oh my, Count! Your excursion to Novigrad. We should talk about it. Oh, so you are. Yes, when can we leave the estate? Well, Mama said it would be best to wait until everyone's drunk. Besides, there'll be fireworks later, a jolly good distraction. Once they've begun, I shall slip away, saunter into the garden. We'll meet in the hedge maze. Be waiting for you there. Very well. But first, you absolutely must try the Fiorano Rosé. Absolutely. Qué pesado, que no queremos beber. Cansino. Hope Albert hasn't forgotten the reason for this whole get-together. Wanna wait in the garden? I saw a nice spot there earlier. Espera en el banco con Tris. Well. Ah, vale, no en este banco. Vale, vale, vale. Don't you fear the Apparently, they pyre? had this contraption with the passive. It isn't a fence tonight. Está guapa la mansión esta, ¿eh? Care to sit down for a spell? Sí, querida, vamos a sentarnos y vamos a hacer cositas tú y yo. We have to get that mask off, if only for a little. Great view from here, and there's even wine. It's been so long since I've been to a feast, ball, or reception. Amazingly pleasant change from the sewers of Novigrad. So, does this mean it's a good time to ask you about... Yes? About that mage we met earlier? Oh,
Maritz. What do you want to know? ¿Os habéis enrollado? ¿De quién le conoces? Ahí, ahí, ahí. How'd you meet? Geralt, all mages know each other. Some are well over a century old. That's plenty of time to make acquaintances. In that case, when did you meet him? At a feast, long ago. He walked up and just blatantly offered to teleport us somewhere quieter. ¿Lo rechazaste? You turned him down? Is that what you think? He actually pursued me for a while afterwards. Así que lo rechazó. Muy bien, Tris. Got the impression he doesn't exactly like you. I just think he'd love to have me as his charge, rather than his leader. See, but you're the one organizing the mage's escape from Novigrad. Sometimes I have no idea how I actually managed to bring them all together. Vaya vestido que nos lleva, Lo siento decirlo, pero vaya vestido. Es sencillo, tienes carisma. Sí, voy a decir esto. You're a charismatic leader. Simple as that. You really think so? Absolutely. Next thing you know, they'll be calling you Iron Marigold. Could even wear an eye patch and it'd look right. For a moment there, I thought you were being sincere. Of course I'm being sincere. Look at me. Didn't blush a bit. Someone's coming. Is it Albert? No, just some lost guest. Shh. Oh, y cómo aprovecha ahí para echar el bracito, Must be looking for his beloved. Like in that elven tale about the frog and the lark. Inchu, beag broga. Inch by inch, little frog. Sí, está bebida. Shh, let's go. Oh. I sure hope the other guests don't get drunk as quickly as I did. No, seguro que no. The sooner we get out of here, the better. Oh, no. I plan to have a good look at this famous maze of theirs first. I hear the statues there are completely, entirely... Entirely what? Nude. Geralt. Es muy grande, pero a veces muy tonto. Muy calamar, Geralt, coming? Claro que vengo. Espérame. Un laberinto del fauno. Hasta tiene un laberinto y todo la mansión, Cuidado, Geralt, coming? Sí, sí que vengo, nena. Vamos. Así te pegarías un leñazo con los tacones, pero de poca. Oh, mira cómo aprovecha, Si ella lo sabía, quería tirarse en tus brazos. Besatriz. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Con los fuegos artificiales y todo. ¡Wow! Espectacular, Geralt. Es que no te podías resistir. At last. So sorry we are forced to meet under such incredibly inopportune circumstances. You can say that again. But I'm sure we'll make up for it another time. I absolutely must show you my alchemical formulae. Anyone follow you? I don't believe so. Just in case, you two switch masks. Intercambia las máscaras. We'll go first. Geralt will follow right after. Saddled horses await in the stables. Good. Meet you there. Vale. O sea que Triss está organizando la fuga de magos de la ciudad porque, claro, se están quemando todos en la hoguera. Tiene sentido. Y ella quiere ser el líder de la logia de maguitos, Aquí van a venir hostias, estoy seguro. Al final habré hecho bien de no venir con el jugón.
¿Dónde está Albert? Bueno, So, about this private showing. Under any other circumstances, I'd give you the full Monty. Oh, I'm sorry, sabía que vendrían aquí 4 matones. Albert Vagel. Please, step away, miss. ¿Cómo va a ser Albert por el pelo blanco? Try anything, and you will get bruised. Doubt it. Toma, el primero por tonto. Joder, pegan duro, ¿eh? You'll be spitting teeth. Hechizo. Pues claro, nos quitaron las armas. Necesito... Buah. Esa, Michael. Buah, me han vuelto a dar duro, ¿eh? Vamos, ven. Vamos, Billy. That's enough of that. Well, how long you gonna make me wait? He's conjuring. Attack from the left. Where do you come from? Es que son de nivel 12, tío. Vale, let's go. Ya resistes bien al fuego, ¿eh? That's enough of that. Y un trofeo. Venga. Menudo laberinto, ¿eh? Menudo laberinto, colegas. Ah, no, pues sí. Sí que es un laberinto, sí.
Vale, yo creo que era por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Oh, I began to worry. Ran into some trouble. Hunters? Will they come here? No, we've got some time. But please send someone to the garden. Needs a little tidying. I shall see to it. And you must hurry. Everything set? Yes. Got your swords back from the guard. And Ingrid gave me the coin. It's more than I expected. Stunningly more, frankly. Excellent. So where are we gonna get away to? You? Nowhere. What happened at the fountain? It was my fault. I know. The wine went straight to my head. I'm sorry. Triss, don't apologize. Miss Marigold. We need to go. I know. Be careful. That's it, Roach. Go, go. You're a fierce one, but you've fairness in your eyes. Another one. Run along home with the rest. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novigrad or death. Had enough of you lot. Sod off, or I'll have you skewered. They seem desperate. Let them through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to repeat this? I've orders to turn back anyone who don't show a pass. King's a long way away, and your pay's probably meager. Sure we can't make a deal? Mean to say you're looking to, purchase a one-time pass? Exactly. Ah, that's a whole other conversation. Way's clear. Thank you. We've got nowhere to go back to. Novigrad, that's a chance of a new life. Stay off the roads. Liable to run into another patrol. Shan't be taken like that again. We'll be as careful as hares in a field bared by winter. But you was cast in a different mould than us. More like the hero that lies in the tomb neath Crookback Hills. Tomb's in a cave in a hillside.
Down Warren's at the foot of the hill. Folks say treasure inside's a sight to behold. Huge hoard. Might find something that suits you. Good luck. Wouldn't be so pale if you ate onions and all. Vale. Eh... Que había un evento, ¿vale? Bonito detalle que puedas ponerte máscaras, la verdad. Run, Roach. La silla de montar espectacular, ¿eh? La que gané en las carreras. Move it! Come on, Roach. What's he doing here? Sardinilla, si no has visitado la ciudad, es momento. No puedes ir con el caballo por la ciudad, no lo sabía. No te deja correr, pero puedes ir con el caballo por la ciudad. What now, you piece of filth? Take it easy. It's a rank. Ah, aquí estás, Priscila, ¿eh? Geralt.
Tengo noticias sobre Jaskier. I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri. Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Don't have a choice. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Vale, solamente había que decirle esto, ¿no? Vale. Vale. Vale, entonces ahora busco un barco de Esquilice y dale con el barco de Esquilice, que no me toca ir al barco de Esquilice. En busca de bastardo, hijo. Visite la arena del bastardo y tal. Vale. Voy más rápido corriendo que a caballo por dentro de la ciudad. Terrible. Aquí el GPS se le va la olla. Tenemos que ir a las peleas. Al club de la lucha. Sure we can't work this out? How's that? I pay you, you let me in. Give it here. Get in. And remember, we've an eye on you. Who runs the fights? Igor. Vamos, let's go. Las máscaras estas están guapas, ¿eh? Esto hay que decirlo. Losers get carted off to the cemetery. Remember our deal, I hope. Stop staring, you'll jinx our work. You need to hold on for a moment. El club de la pelea aquí. El videojuego del ano. Cerrado, ¿cómo no? Iba a estar abierto, ¿sabes? Cago en la leche que me parió. This is no place for the likes of you. Why are you even here? Same reason anyone comes here. Play a bit, have a good time. Invite only, mate. Shit out of luck. Think we can make a deal? Hear that?
Another one. No, we don't make deals. How much? Oi, remember what I told you? We're to be polite like. Just my patience running a bit thin. We don't want your coin. We don't want anything else. On your way before we get ploughing angry. Stop being all nice. Can't go in there. Gonna get in there. Better for you to let me in. And if we don't, then what? I'll kill you. Do you get that? Got it all right. He threatened us and reached for his weapon. Die, you ploughing bastard. You get bugger up. Trying to be a son. Nada, no me dejáis entrar, pues bueno, he tenido que utilizar mis artes, no iba a pagar ni de puta broma. Con dos desgraciados de estos, me van a sacar 200. Sabía que me iban a matar, tío. Sabía que me iban a matar. 71. Oh, su puta madre. La Virgen. Not your lucky day.
together, legs! Bueno, yo haciendo las cosas al revés. Es Halloween y en vez de jugar a juegos de terror, juego al The Witcher. Pero es que el The Witcher va de brujas, de no sé qué. Muy temática de Halloween también The Witcher. Me vengan a contar historias. Vale. Voy a entrar con el de Queen y les voy a pegar aquí fuegote bien duro. Keep it together, legs! ¿Vas a bajar? ¿O tengo que venir a buscarte? Espera, que baja otro.
Let's go. Debe estar aquí arriba, el club de la lucha, ya me acuerdo este. Ya me acuerdo de este cara de verga. That stench. Should look around. No, no sale Jaskier. Jaskier. Cuatro pocamontas de aquí. Hey, can you hear me? You alive? Don't finish me. Don't intend to. Who the hell are you? Heard screaming downstairs. It's all right now. Will you help me? Está ciego, me parece. ¿Quién eres? What's your name? Rico. Rico Meyersdorf. Está ciego. What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Take care of yourself. Thanks. God. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you helped me. See ya. He's sure to reward you. Wonder if Dijkstra knows Junior's made a deal with the Redanians. Por cierto, tengo... No tengo puntos. Miau.
Extra. You'll get a bonus for working in piss poor weather. Es increíble esta ciudad. You'll get a bonus for working in piss poor weather. Esto es en las murallas, ¿no? En las almádenas. Oh, damn it. ¿A dónde vive Dijkstra? Seems to me I've heard of you before. Geralt or Rev? Hard time finding any work here, Witcher. I'd expect teeth to go up my arse before I'd expect shite. And have I hired a Witcher as my debt collector? Wee bit busy, mate. Shite. Cleaver wants this bunghole searched, so I'm searching. Hombre de sacabuche, pero... Nice razors. ¿será arriba? No. Están todos muertos aquí. Ah, con sentido de brujo. Witcher as my debt collector? Claro, Sacabuche iba por él, por eso están sus hombres aquí. Vale, vale. Dwarves were thorough as debt collectors. Didn't leave a scrap. Vale, tengo que tirar las mierdas estas. Por cierto, vamos a registrar un poquito qué cojones hay aquí, ¿no? Oh, placa de acero, let's go. Esencia cristalizada, bien. Solución de no sé qué. Hay cositas interesantes, ¿eh? Me servirán para hacerme una armadura. Que me la pienso hacer, claro. Pasado esta trama, me la hago. Men. Licor de nano. Encendamos un poco esto, ¿no? Está un poco a oscuras, hijos míos. Mira, aquí hay más porquerías. Licor enano. Vale, una piedra rúnica que me vale verga ahora mismo. Mira, ese clavado en el suelo con la espada, ¿eh? Nice razors you got there. Pues que no encuentro nada más, ¿no? Have a hard time finding any work here, Witcher. Wee bit busy, mate. Ya sé que estás un poco ocupado, hijo mío del señor. Y del Averno. Deben estar en las plantas superiores, ¿no? Oh, aquí dentro. ¿Por qué cojones está cerrada la puerta esta? Joder. Aquí hay más pistas. No hay nada interesante. Y aquí, hijo mío. Un tío más muerto que muerto ahí. A ver qué hay aquí. Zumo de frambuesas. Let's go. Place has been scrubbed clean. Está todo masacrado, ¿eh?
cebo de perro, polvo de amantista. Vale. ¿Aquí hay otro cofre? No, no se puede abrir. Ahí, aquí. Oh. Pasta alquímica. Madre mía, con los cebos de perro, por favor. Ya había tenido mucha suerte con la placa de hierro, ¿no? Polvo de alquimista. No hay nada. Esto es... Uy, ¿un cofre? Carne putrefacta, madre de Dios. Cebo de perro. Salitre. Esto creo que es importante. Polvo de amantista, ¿vale? Algodón, vale. Vámonos. Limpio. Vale, no era por aquí, era por abajo. Habla con Dijkstra sobre la relación de bastardo hijo con los redanianos. Aunque podría ir a hablar con Igor, ¿no? Tendría que hablar con Igor antes, ¿eh? ¿Pero cuál es? ¿La de Igor? Habla con Igor. Es el otro. Es el otro, no este. Ay, me equivoqué. Ah, por aquí puedo bajar. Muy chula la ciudad. El colegio ahí. Habla con Igor. Vale, ¿y cómo entro? ¿Cómo llevo a Igor? Ah, por aquí atrás, ¿no? Ajá. Sí. Efectivamente.